Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos de viaje, bueno, un viaje mental, claro, Claro. al lugar más inaccesible que se nos ocurra, el mismísimo centro de la Tierra, su núcleo interno. Casi nada. Tenemos aquí, bueno, la base es un resumen bastante completo, tipo enciclopédico, de lo que se sabe sobre esta capa. Y nuestra misión hoy es, pues, entender qué es, cómo narices sabemos de él si no podemos ir. Ni mandar una sonda, claro. Exacto. Y por qué esta bola sólida, que además está ardiendo, es tan importante para nosotros aquí arriba. Es que suena a ciencia ficción casi, ¿verdad? Totalmente. ¿Algo más caliente que el Sol? Bueno, que es su superficie, pero sólido. A ver, vamos a intentar entender esto. Exacto. Es un logro increíble de la ciencia, de la deducción. Porque claro, muestras directas cero, pero la sismología y bueno, otras mediciones indirectas nos han dado una imagen sorprendentemente detallada. Si te parece, empezamos por cómo se supo que existía. Perfecto. Entonces, primero lo básico. ¿Qué es exactamente el núcleo interno? Pues es la capa más interna del planeta. Una esfera principalmente sólida que tiene un radio de unos 1220 kilómetros. 1220 kilómetros. Para hacernos una idea, eso es como casi el 70% del radio de la Luna. Sí, sí, no es pequeño. Y descubrirlo fue, bueno, una historia de pura perspicacia. Fue una sismóloga danesa, Inge Lehmann, Inge Lehmann. Vale. allá por 1936. Estaba estudiando los registros sísmicos, los sismogramas, de terremotos lejanos. Y se dio cuenta de algo raro. ¿El qué? Que algunas ondas sísmicas al atravesar el centro de la Tierra no se comportaban como se esperaba si todo el núcleo fuera líquido, que era lo que se pensaba entonces. Parecía que rebotaban o se desviaban en una frondera dentro del núcleo. O sea, interpretando como ecos de los terremotos, ¿no? Algo así, sí. Dedujo que debía haber una discontinuidad, una capa interna diferenciada. ¡Qué pasada! Con los medios de la época. Totalmente. Ella propuso esa idea, y poco después, ya en 1940, se empezó a pensar que esa parte interna podría ser de hierro sólido, y fue un geofísico, Francis Birch, en los años 50, el que le dio más cuerpo a la idea analizando cómo se comportan los materiales a presiones enormes. Llegó a la conclusión de que sí, que probablemente era hierro sólido, cristalino. Vale, descubierto por Lehmann, consolidado por Birch. Pero, ¿cómo podemos estar tan seguros de que es sólido y de sus otras propiedades si está a miles de kilómetros bajo nuestros pies? Ahí entra la estrella de la geofísica profunda, la sismología. Los terremotos, otra vez. Claro, los terremotos, sobre todo los más fuertes, son como gigantescos emisores de ondas que viajan por todo el interior. Y hay dos tipos principales que nos interesan. Las ondas P y S, ¿verdad? Exacto. Las ondas P de presión son como las ondas de sonido. Pueden viajar a través de sólidos y de líquidos. Y luego están las ondas S, de cizalla, que son más como las ondas que haces al mover una cuerda. Estas solo, y esto es clave, solo pueden viajar a través de materiales sólidos, no se propagan en líquidos. Entiendo. Entonces, la clave es seguirles la pista a estas ondas y ver qué pasa cuando llegan al núcleo interno. Vino de algo más sutil. Ah, sí. ¿De qué? Resulta que, aunque las ondas S no pueden entrar desde el manto al núcleo externo líquido, Claro, porque es líquido. exacto, pero se descubrió que las ondas P, que sí entran al núcleo externo, y luego llegan al límite con el núcleo interno. Si llegan con el ángulo adecuado, una parte de esa energía de la onda P puede convertirse en una onda S al pasar al núcleo interno sólido. Ah, se transforman. Sí, una parte. Y esa onda S, convertida, viaja un tramo por dentro del núcleo interno, que es sólido, y al salir de nuevo al núcleo externo líquido, puede volver a convertirse en una onda P. Si detectamos esas ondas que han pasado un rato como ondas S por el núcleo interno, Bingo. Esa es la prueba irrefutable de que esa zona es sólida. Porque si fuera líquida, esa conversión y propagación como onda S sería imposible. o sea, detectar esas ondas transformadas, las PKJKP, ¿has dicho antes? Bueno, esas son las que hacen P, K, J, K, P. La J indica el paso como onda S por el núcleo interno. Su detección, confirmada ya en 1971, fue lo que zanjó el debate. Es como si usáramos los terremotos para hacerle una ecografía al planeta. Una ecografía gigante. ¡Qué bueno! Y no solo eso, ¿eh? También usamos datos de la masa total de la Tierra, su campo gravitatorio, cómo rota exactamente, incluso cómo vibra todo el planeta después de un terremoto muy grande. Todo eso nos da pistas sobre la densidad y la estructura ahí abajo. Hablemos de las condiciones, porque las cifras son
Mareantes. La temperatura, has dicho antes, similar a la superficie del Sol. Sí, se estima que ronda los 5.700 Kelvin. Esos son unos 5.400 grados Celsius. Uf, Aunque, ojo, hay debate y algunos experimentos sugieren que podría ser incluso un poco más alta, quizás hasta 6.200 K. Pero lo increíble es que con ese calorazo infernal sigue siendo sólido. y eso es por la presión, ¿no? Me imagino una presión aplastante. Correcto. La presión allí abajo es, bueno, una barbaridad. Entre 330 y 360 gigapascales. Gigapascales. ¿Eso cuánto es en...? Imagínate, más de 3 millones de veces la presión atmosférica que tenemos aquí, a nivel del mar. Madre mía. Y esa presión tan brutal lo que hace es elevar muchísimo el punto de fusión del hierro y sus aleaciones. Lo fuerza a quedarse sólido, aunque esté tan caliente. Entendido. Y de tamaño ya dijimos el radio, 1.221 kilómetros más o menos. Es una esfera perfecta. Casi, casi. Como la Tierra misma, está un poquito achatada por los polos. Es un elipsoide oblato, pero mucho menos achatado que la Tierra entera. La diferencia entre el radio polar y el ecuatorial se cree que es muy pequeña, quizás solo unos 3 kilómetros. ¿Vale? Su volumen, comparado con toda la Tierra, es chiquitín, menos del 1%. Pero como es tan denso, su masa sí que es significativa. Casi el 1.7% de toda la masa del planeta. ¿Y qué tan denso es, para comparar? Muchísimo. Piensa que en el centro se estima una densidad de unos 13 gramos por centímetro cúbico. 13. Eso es más que el plomo. Sí, el plomo anda por 11.3 más o menos. Y en la superficie del núcleo interno baja un poquito, a 12.8 gramos centímetro cúbico. Compara eso con las rocas de aquí arriba, de la corteza, que rondan los 2.73 gramos centímetro cúbico. Nada que ver. Vaya. Y es curioso porque justo en el límite, al pasar al núcleo externo líquido, la densidad cae de golpe a unos 12.1 gramos centímetro cúbico. Hay un salto ahí. Hemos hablado mucho de hierro. ¿Es básicamente hierro y ya está? Es el componente principal, sí. Una aleación de hierro y níquel. El níquel podría ser hasta un 10% más o menos. Pero, hay un pero. Ah, sí. Si fuera solo hierro y níquel puros, con las proporciones que creemos, los cálculos dicen que debería ser un poquito más denso de lo que medimos indirectamente con las ondas sísmicas y la gravedad. Hay una pequeña discrepancia, ¿Y eso qué implica? ¿Que falta algo o que sobra algo? que tiene que haber algo más mezclado, algo más ligero. ¿Elementos ligeros? ¿Como cuáles? Pues los sospechosos habituales en esas condiciones son el silicio, el oxígeno, quizá el azufre. Se cree que podría haber un pequeño porcentaje, un 2 o 3%, de estos elementos más ligeros disueltos en la aleación de hierro-níquel. Exacto. Lo justo para cuadrar con las observaciones. Vale. ¿Y sabemos cómo se ordenan esos átomos de hierro a nivel microscópico? ¿Su estructura? Sí, eso también se ha estudiado mucho con experimentos a alta presión y con los datos sísmicos. Todo apunta a que el hierro allí adopta una estructura cristalina muy específica, que se llama fase épsilon. Hierro épsilon. Hierro épsilon. ¿Y cómo es? Es una estructura que los cristalógrafos llaman hexagonal compacta, o HCP por sus siglas en inglés, Hexagonal Closed Packed. Básicamente es una forma muy eficiente de empaquetar esferas, que serían los átomos. Y conocer esta estructura es fundamental, ¿Por qué? porque la forma en que se apilan los átomos afecta directamente a cómo viajan las ondas sísmicas a través del material. Y eso nos lleva a otra sorpresa. Aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, ¿verdad? Porque uno pensaría, vale, una bola sólida de hierro, HCP, pues será más o menos igual por todas partes. Pero no. Háblanos de la anisotropía. La anisotropía. Este fue un descubrimiento súper importante allá por los años 80. Los sismólogos se dieron cuenta de algo muy curioso. Cuenta, cuenta. Las ondas P, las PK y KP que mencionamos antes, Ujú. las que atraviesan el núcleo interno, pues resulta que llegaban sistemáticamente un poquito antes y viajaban en dirección norte-sur, o sea, Ujú. paralelas al eje de rotación de la Tierra. Que si iban de este a oeste. Exacto, que si viajaban en direcciones paralelas al ecuador. La diferencia era pequeña, como un 1% más rápido en la dirección polar, pero era constante, medible. O sea que el núcleo interno conduce el sonido de los terremotos, por así decirlo, mejor en una dirección que en otra. Exactamente. A eso se le llama anisotropía sísmica. Es como si el material tuviera una beta, una dirección preferente. Como la madera, ¿sabes? Que no es igual cortarla a favor de la beta que a la contra.
Ah, qué buena analogía. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación para esa beta interna? Pues la hipótesis principal tiene que ver con la estructura HCP del hierro epsilon que acabamos de mencionar. Resulta que los propios cristalitos microscópicos de hierro HCP son, en sí mismos, anisotrópicos. Los cristales individuales ya lo son. Sí, conducen las ondas P más rápido a lo largo de ciertos ejes del cristal que de otros. Entonces, la idea es que sí, por alguna razón, la mayoría de los miles de millones de cristalitos que forman el núcleo interno tienden a alinearse, a orientarse más o menos todos igual, con sus ejes rápidos apuntando preferentemente en la dirección norte-sur. Pues la suma de todos ellos daría esa anisotropía a gran escala que se mide. Exacto. Esa es la explicación más aceptada. Tiene lógica. Pero, ¿qué podría hacer que todos esos cristalitos microscópicos se pongan de acuerdo y se alineen así? No parece fácil. No, no lo es. Hay varias ideas, y probablemente sea una mezcla de cosas. Una posibilidad es que haya un flujo extremadamente lento dentro del núcleo sólido, una especie de reptación, una deformación plástica muy lenta. ¿El núcleo sólido se deforma? Sí, a escalas de tiempo geológicas. Podría estar impulsado por cómo se enfría. Quizás se enfría un pelín más rápido en el ecuador que en los polos, y eso genera tensiones que orientan los cristales. Otra idea es que los cristales, al formarse, al crecer, ya se orienten por el flujo de calor que sale del núcleo. O incluso que el campo magnético de la Tierra tenga algo que ver, que influya en cómo se alinean mientras cristalizan. Vaya. Sí, o sea que hay varias teorías compitiendo. Sí, y es difícil confirmarlas. Pero espera, que la cosa se complica aún más. ¿Ah, sí? ¿Más todavía? Sí, porque parece que ni siquiera esa anisotropía es uniforme en todo el núcleo interno. ¿Cómo? ¿Hay capas dentro del núcleo interno? Eso parece. Investigaciones más recientes, sobre todo a partir de los años 2000, empezaron a ver cosas raras en los datos sísmicos. Sugerían que podría existir una región central, un núcleo interno más interno. A veces lo llaman IMIC, Innermost Inner Core o NINI. Un núcleo dentro del núcleo interno, como una muñeca rusa geológica. Jaja, exacto. Algo así. El tamaño de esta posible subcapa está en debate. Quizá tenga un radio de entre 300 y 750 kilómetros. Y la idea es que tendría propiedades anisotrópicas ligeramente diferentes a las de la capa externa del núcleo interno. Increíble. Y no para ahí. Hay modelos aún más nuevos, de 2018, 2023, que proponen estructuras incluso más complejas, quizá 3 capas, o una variación gradual donde la dirección rápida de las ondas va cambiando con la profundidad. Un estudio de 2023, por ejemplo, habla de una bola más interna, de unos 650 kilómetros, donde la estructura atómica podría ser diferente, haciendo que las ondas P viajen más lento en ciertas direcciones inclinadas respecto al eje. O sea, que lejos de ser una bola simple, es un mundo ahí dentro. Totalmente. Incluso se llegó a proponer que había diferencias entre el hemisferio oriental, bajo Asia, y el occidental, bajo América, con más anisotropía en uno que en otro. Pero estudios más recientes parecen cuestionar esa diferencia tan marcada. Ven algo más homogéneo lateralmente. Lo importante es quedarse con la idea de que tiene una estructura interna compleja, que aún estamos descubriendo. Toda esta estructura Ah, tan complicada, ¿ha estado siempre ahí o ha ido cambiando con el tiempo? pues la teoría dominante es que no, que el núcleo interno no existió al principio de la historia de la Tierra. Ah, no. Es joven, entonces. Bueno, joven en tiempo geológico. Mm. Se cree que está creciendo lentamente. Creciendo. ¿Cómo? Que a medida que el planeta, en su conjunto, se enfría muy lentamente, el núcleo externo, que es líquido, va perdiendo calor hacia el manto que lo rodea. Y cuando la temperatura justo en el límite entre el núcleo externo y el interno baja por debajo del punto de congelación del hierro, a esa presión brutal, ¿recuerda? El hierro se solidifica. Exacto. El hierro y el níquel cristalizan y esos cristales sólidos se van añadiendo como si se pegaran a la superficie del núcleo interno sólido que ya existe. Y así, poco a poco, va creciendo. Vale, crece por enfriamiento. ¿Y qué pasa con esos elementos ligeros que dijiste que estaban mezclados? El silicio, el oxígeno. Ah, esa es una parte súper importante del proceso. Resulta que cuando el hierro y el níquel cristalizan para formar el sólido, tienden a, digamos, expulsar a esos elementos más ligeros. No encajan tan bien en la estructura cristalina sólida. ¿Y a dónde van? Se quedan en el líquido que está justo pegado al límite, en la capa más interna del núcleo externo. Así que ese líquido se va enriqueciendo en elementos ligeros. Entiendo. ¿Y si se enriquece en elementos ligeros,
Será un poco menos denso que el resto del núcleo externo, ¿no? Justo. Y un líquido menos denso tiende a... A subir. Exacto. Tiende a ascender. Y esa diferencia de densidad, ese líquido enriquecido en elementos ligeros que sube, es uno de los motores principales que impulsa las gigantescas corrientes de convección en todo el núcleo externo líquido. Ah, o sea que el propio crecimiento del núcleo interno alimenta las corrientes del externo. Sí. Y son precisamente esas corrientes de metal líquido en movimiento las que generan el campo magnético de la Tierra. Actúan como una dínamo autoinducida. Así que mira qué conexión más fascinante. El proceso de solidificación y crecimiento del núcleo interno ayuda a mantener en marcha el motor que genera nuestro escudo magnético. ¡Qué pasada! Es un sistema súper interconectado. Y una vez que se forma el núcleo interno y va creciendo, ¿se queda quieto respecto al resto del planeta? ¿O se mueve? Esa es otra de las grandes preguntas y áreas de debate. La posible superrotación, ¿Superrotación? que gira más rápido. Esa era la idea inicial. Como el núcleo interno sólido está en cierto modo flotando dentro del núcleo externo líquido, no está rígidamente conectado al manto y la corteza. Así que se planteó, ¿y si no giran exactamente a la misma velocidad? ¿Y si el núcleo interno rota un poquito más rápido que el resto del planeta? ¿Y se ha podido medir eso? Suena dificilísimo. Se ha intentado, sí, comparando cómo cambian a lo largo de décadas los tiempos de viaje de esas ondas sísmicas que lo atraviesan por rutas similares. Si el núcleo rota, la estructura interna, la anisotropía, por ejemplo, cambia de posición respecto a nosotros, y eso debería notarse en los tiempos de viaje. ¿Y qué se ha visto? Pues, resultados contradictorios. Las primeras estimaciones allá por los 90 sugerían una diferencia bastante notable, de hasta 1 grado por año más rápido. ¿1 grado al año? Eso es mucho a escala geológica. Sí, pero luego, con más datos y análisis más finos, esa cifra se fue reduciendo bastante, a unos 0.3-0.5 grados por año. Seguía siendo una superrotación, pero más modesta. Vale. Y ahí se quedó la cosa. ¿Qué va? Un estudio muy reciente, de 2023, analizando datos sísmicos acumulados durante mucho más tiempo, ha propuesto algo sorprendente. ¿El qué? Sugieren que esa superrotación podría haberse frenado o incluso invertido alrededor del año 2009, y que ahora el núcleo interno podría estar rotando ligeramente más lento que la superficie. O sea que ahora iría con retraso. Exacto. Proponen que esto podría ser parte de un ciclo, una especie de oscilación en la rotación que dure unas 7 décadas. Así que, la verdad, la cuestión de si rota más rápido, más lento o a la par, sigue bastante abierta, no hay consenso claro. Vaya lío también con la rotación. Bueno, con todo esto que hemos visto, que crece, que tiene estructura interna, que quizás rota diferente, llegamos a la pregunta clave, ¿no? Si está creciendo, ¿cuándo empezó? ¿Qué edad tiene el núcleo interno? Uf, la pregunta del millón. Y aquí es donde la controversia científica está, bueno, al rojo vivo. Estimar cuándo se formó el núcleo interno es uno de los mayores desafíos de la geofísica actual. Me imagino. ¿Cómo se intenta calcular? Hay 2 enfoques principales, 2 vías de investigación. Y el problema es que, por ahora, no se ponen de acuerdo. Dan resultados muy diferentes. ¿Cuáles son esas 2 vías? Por un lado, están los modelos termodinámicos. Intentan reconstruir la historia térmica del planeta. Calculan cuánto calor ha ido perdiendo la Tierra desde que se formó y, basándose en eso, estiman cuándo debió enfriarse lo suficiente en el centro como para que el hierro empezara a solidificar. Suena lógico, pero ¿cuál es el problema? El problema es que esos modelos dependen muchísimo de parámetros que son muy difíciles de conocer con precisión. Por ejemplo, cuánto calor extra generan los elementos radiactivos que pueda haber en el núcleo. Y sobre todo, dependen críticamente de lo bien que conduce el calor el hierro en esas condiciones extremas de presión y temperatura, su conductividad térmica. Claro, si conduce muy bien el calor, se enfría antes, ¿no? O tarda más en empezar a solidificar porque el calor escapa fácilmente del núcleo externo. Es complicado. Y medir esa conductividad en laboratorio es, bueno, una proeza técnica. Y los diferentes experimentos han dado resultados bastante dispares. Entiendo. ¿Y cuál es la otra vía? El paleomagnetismo. ¿Estudiar el campo magnético antiguo? Exacto. Se buscan rocas muy antiguas, de diferentes edades, que al formarse grabaron una instantánea del campo magnético terrestre de aquel momento, como pequeñas brújulas fósiles. ¿Y se busca algún cambio en ese registro fósil que delate el nacimiento del núcleo interno? Eso es.
Se busca, por ejemplo, si hubo un aumento repentino en la intensidad del campo magnético o un cambio en su estructura, si se volvió más estable, más dipolar, algo que sugiera que la dínamo recibió un impulso extra, que podría ser la energía liberada por la cristalización del núcleo interno. Vale, dos enfoques. Modelos de enfriamiento y rastros magnéticos en rocas. ¿Y qué edades dan? Son muy diferentes. Radicalmente diferentes, sí. A ver, los modelos termodinámicos, dependiendo de qué valor uses para la conductividad térmica del hierro, han dado un rango enorme. Algunos modelos iniciales daban edades de unos 1.500 millones de años, pero luego experimentos que sugerían una conductividad térmica muy alta bajaron la edad estimada a menos de 700 millones de años. Muy joven geológicamente. ¿Menos de 700 millones? ¿Pero otros experimentos no daban una conductividad más baja? Exacto. Mediciones más recientes, de 2016 por ejemplo, dieron una conductividad bastante menor, lo que volvería a permitir edades mucho mayores, incluso de hasta 4.000 millones de años, aunque eso parece demasiado antiguo para la mayoría. El rango es enorme solo por esa incertidumbre en la conductividad. Vaya tela. ¿Y el paleomagnetismo qué dice? ¿Ayuda a decidir? Pues añade más leña al fuego, la verdad. También da resultados diversos. Algunos estudios, fijándose en la intensidad del campo magnético en rocas antiguas, vieron un aumento bastante claro hace unos 1.500 millones de años, y lo interpretaron como la señal del nacimiento del núcleo interno. Eso encajaría con algunos modelos térmicos. Sí, pero ojo, otros análisis más recientes fijándose no tanto en la intensidad sino en la estabilidad y estructura del campo en rocas de hace unos 565 millones de años, justo al final del periodo ediacárico, ¿Qué vieron? vieron que el campo magnético en esa época era súper débil y muy caótico, muy inestable, y han propuesto que eso indica que el núcleo interno acababa de nacer o estaba a punto de nacer, lo que daría una edad mucho más joven, de solo unos 500 millones de años. 500 millones, eso es poquísimo en la historia de la Tierra. Sí, coincidiría casi con la explosión cámbrica. Y hay algunos datos del Cámbrico que parecen apoyar esta idea de un campo que se estaba recuperando. Así que fíjate el panorama. Tenemos estimaciones que van desde los 500 millones de años hasta los 1.500 millones, o incluso más si haces caso a otros modelos. Un rango de 1.000 millones de años o más. ¡Qué barbaridad! O sea que no tenemos ni idea, básicamente. Bueno, ni idea no. Sabemos que existe, cómo es, que crece, pero cuándo empezó a crecer, eso sigue siendo un gran misterio por resolver. Es uno de los grandes debates abiertos en ciencias de la Tierra. ¿De acuerdo? Pues vamos a recapitular un poco qué ha sido denso. Tenemos el núcleo interno, esa bola en el centro de todo, hecha principalmente de hierro y níquel, con algunos elementos ligeros de atrezo, Jaja, sí. sólida como una roca, a pesar de estar tan caliente como la superficie del Sol, por culpa de esa presión demencial. Exacto. La descubrimos indirectamente, gracias a la genialidad de Inge Lehmann, interpretando las ondas de los terremotos. Fundamental. Sabemos que no es una bola uniforme y aburrida, sino que tiene una estructura interna compleja, con anisotropía, eso de que las ondas van más rápido en una dirección, y posiblemente con capas internas, como una muñeca rusa. Sí, una estructura fascinante que aún exploramos. Sabemos que está creciendo poquito a poco por solidificación del núcleo externo líquido, y que ese crecimiento es súper importante, porque ayuda a mover las corrientes que generan nuestro campo magnético. El motor de la dínamo terrestre, sí. Y por último, su edad, pues que es la gran incógnita. Las estimaciones van desde hace solo 500 millones de años hasta 1.500 millones o más. Un misterio. Lo realmente asombroso, yo creo, es pensar en todo lo que hemos podido deducir sobre un lugar al que es físicamente imposible llegar. Es un triunfo de la observación indirecta, de usar las vibraciones del planeta, su gravedad, su magnetismo, como si fueran nuestros sentidos para explorar lo invisible. Es verdad. Cada nuevo sismógrafo más sensible, cada experimento a alta presión, nos da una pieza más del puzzle. Exacto. Es un campo en continua evolución. Y para terminar, déjame lanzar una reflexión al aire. Más allá de la curiosidad científica, que es enorme, ¿por qué nos importa tanto saber si el núcleo interno tiene 500 millones de años o 1.500? ¿Qué cambia realmente? Pues cambia. Cambia radicalmente nuestra comprensión de la historia completa de la Tierra. Y sobre todo, la historia de su campo magnético.
El escudo protector. Exacto. Ese campo es vital. Nos protege de la radiación cósmica, del viento solar. Ha sido fundamental para que la vida compleja pudiera evolucionar y mantenerse en la superficie. Si resulta que el núcleo interno es joven, que solo tiene 500 o 600 millones de años, surge una pregunta gigantesca. ¿Cómo demonios mantuvo la Tierra un campo magnético durante los primeros 4.000 millones de años de su existencia? Claro, si el motor extra del crecimiento del núcleo interno no estaba ahí. ¿Qué mantenía la dínamo funcionando? ¿Bastaba solo con el enfriamiento general del núcleo? ¿O hubo otros procesos que ya no ocurren? Quizá la precipitación de otros compuestos como óxido de magnesio desde el manto hacia el núcleo. Son preguntas fundamentales. Desentrañar la edad del núcleo interno no solo nos habla del pasado profundo de nuestro planeta, sino que tiene implicaciones directas sobre qué condiciones hacen falta para que un planeta en general pueda mantener un campo magnético protector a largo plazo. Y eso es clave para buscar vida en otros sitios. Fundamental. Es un factor clave en la búsqueda de mundos habitables más allá del sistema solar. Así que, fíjate, la pregunta sobre la edad de esa bola de hierro en el centro conecta directamente la geofísica más profunda con la posibilidad de vida extraterrestre. Es una conexión, bueno, realmente profunda.